Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Magali, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado CIP. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al Diplomado Internacional de Agronomía, con el módulo de Ingeniería e Innovación en los Sistemas de Riego y Drenaje. A cargo de la ponencia está el ingeniero Raúl Laime desde Perú. Antes de comenzar con la ponencia, les dejo algunas recomendaciones. Por favor, mantener sus micrófonos y videos apagados durante toda la ponencia. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada más material de estudio y certificación, les dejo los números en el chat. Buenas noches, ingeniero Raúl Lain. Puede comenzar con la Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches con todos los participantes. Enseguida voy a presentar mi pantalla para poder iniciar con el curso. Un momento, por favor. Bien, muy buenas noches con todos los participantes. Para las personas que aún no me conocen, mi nombre es Raúl Laime. Y hoy día tenemos el curso de Ingeniería e Innovación en los Sistemas de Riego y Drenaje. Eh, pues sean bienvenidos a la institución SIP, ¿no? Que es, ¿no es cierto?, una institución tan prestigiosa que brinda pues capacitaciones en diferentes temas, ¿no? En este caso vamos a ver todo lo que tiene que ver con sistemas de riego y drenaje, ¿no? Muy bien, y por favor me confirma, ¿se logran visualizar mi pantalla y se logran escucharme el audio, por favor? ingeniero. Se logra ver y logra escuchar. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, muchas gracias, Pedro. Muy bien, veamos. Bueno. Sabemos muy bien que la ingeniería
¿no es cierto? No estudia un campo, ¿no? En este caso vamos a hablar prácticamente lo que es la ingeniería eh, aplicada en los sistemas de riego y drenaje, ¿no? ¿Qué sistemas tenemos? Digamos qué materiales son los más importantes para el uso, ¿no es cierto?, de diseño agronómico como hidráulico, cuáles son los sistemas de ciertas características que vamos a estar, eh, ¿no?, describiendo, ¿no es cierto?, y aprendiendo. Muy bien. Vayamos entonces eh, haciendo presentación de lo que es la ingeniería de riegos y drenajes. ¿Ya? Pues la ingeniería de riegos y drenajes no es una rama, ¿ya? Es una rama de la ingeniería agrícola. La ingeniería agrícola mayormente, pues, estudia todo lo que tiene que ver con construcciones agrícolas como reservorios, viveros, diseños hidráulicos, diseños agronómicos, todo lo que tiene que ver con, más que todo, ¿no? Con diseños, sistemas o sistematización de tecnologías agronómicas, ¿no? Eso es la ingeniería agrícola. Entonces, en este caso, lo que es la ingeniería de riegos y drenajes es una rama de ingeniería agrícola, ¿no? Que aplica los fundamentos de mecánica de fluidos, ¿no? Obviamente fluidos del agua, la hidráulica, lo que es la hidrología, ¿no? Que es el agua, el recurso agua, ¿no? En la concepción. Y de todo aquello, lo que es mecánica de fluidos, de hidráulica, hidrología, lo que va a hacer es diseñar, ¿no? Diseñar, ejecutar y evaluar, eh, ¿no? Evaluar de proyectos de construcción de fuentes hídricas para diferenciar clases de cultivos, ¿no? Haciendo de antemano un estudio estadístico y financiero del terreno y a partir de conceptos, ¿no? Estocásticos que se trata de simular funcionaría dicho proyecto y así en realidad suple las necesidades existentes. Ya entonces va a ser importante, ya va a ser importante tener también en cuenta las características fisiológicas del cultivo y las propiedades del suelo, tanto como propiedades geotécnicas como biológicas y químicas. ¿No es cierto? Entonces, la ingeniería agrícola, ¿no es cierto? En específico, ¿no? Lo que se va a dedicar es a diseñar, ejecutar y evaluar el proyecto, ¿no? De toda la construcción. Ahora, el ingeniero agrónomo se hace cargo de caracterizar, ¿no? La fisiología del cultivo, las propiedades del suelo, ¿no? Un estudio del suelo, las propiedades geotécnicas, ¿no? Como biológicas y químicas del suelo. Entonces, en este caso, eh, para hacer ingeniería de riegos y y drenaje, ¿no? El ingeniero agrícola y el ingeniero agrónomo trabajan de la mano. Así es. Muy bien. Ok, entonces continuamos. Y veamos, ¿no? Lo que es su campo de investigación, ¿no? Que está encaminado a tres ámbitos, ¿ya? De lo que es la innovación en la ingeniería de riegos y drenaje. Primero tenemos lo que es el diseño, ¿ya? Diseño, construcción y selección de sistemas de riego, ¿no? Pues el ingeniero agrícola está en capacidad de conocimiento de antemano las propiedades físicas, hidrológicas, mecánicas y agronómicas del terreno a trabajar, ¿no es cierto? Ya de seleccionar y diseñar sistemas de riego adecuados y cada uno de sus componentes, lo que son las tuberías, bombas, ¿no es cierto? Cada cierto parámetro vamos a tener, ¿no es cierto? ¿Ya? Las tuberías, bombas, manómetros, aspersores, goteros, aditamentos y válvulas, ¿ya? Y todo aquello en cuestión del campo y cuestión de la densidad del cultivo. Y entonces, estos, ¿no? Entre estos o entre estos sistemas más utilizados por el ingeniero agrícola se destacan riego por goteo, por ejemplo, ¿no? Que es una innovación hoy en día.
¿ya? Riego por goteo, riego por aspersión, y lo que es el riego por superficie, ¿ya? Bueno, después tenemos lo que es el diseño y construcción de sistemas de drenaje y terrenos agrícolas, ¿no? Que se realizan, ¿no? Estudios ambientales, estudios hidrológicos, ¿no? Y estudios mecánicos del terreno para determinar el tipo de drenaje más adecuado para cada caso. Y así, ¿no? Y así como los parámetros para su posterior construcción. Eso es. Muy bien, continuamos. Eh, muy bien. Además, ¿no? Vamos a ver aquí un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Pues ingeniería de riegos y drenajes va a estudiar los siguientes, ¿no? Las siguientes asignaturas, temas que tiene que ver bastante dentro de ¿no? De esta rama que es de ingeniería agrícola, ¿no? Por ejemplo, lo que es la estadística, con la finalidad de que el ingeniero, ¿no? De riegos y drenaje tiene que no tiene que tener ¿no? Sus bases de datos, ¿no es cierto? En relación en porcentajes, lo que es el caudal del agua, el volumen, entre otras, ¿no? Más que todo para manejar el riego, ¿no? El consumo del agua, del cultivo, ¿no? En un lapso de tiempo, ¿no? Para ello debemos utilizar bastante la estadística, ¿no? Y también lo que es base de datos que vamos a ver ahorita. Ya después tenemos otra de ¿no? Otra de las temas que va a estudiar, ¿no? Es la relación agua, suelo, planta, atmósfera, lo que es el famoso RASPA, ¿no? Eh, ¿No? También para determinar, ¿no? La calidad de agua, el suelo, ¿no? Porque la retención de la humedad sabemos que es en relación del tipo de suelo, qué tipo de suelo tenemos. Vamos a tener, ¿no? Una cierta variedad de tipo de suelo, eh, ¿no? Suelos arenosos, francoarenosos, suelos arcillosos, ¿no es cierto? Suelos limosos, entre otras. Entonces, en cuestión al suelo, va a haber también lo que es la retención del agua, ¿no? Y si de repente no tenemos un suelo adecuado, lo que tenemos que hacer es hacer un manejo, ¿no? Dar las condiciones necesarias para la retención de la humedad, ¿no? Por ejemplo, incorporar abonos orgánicos, ¿no? Materia orgánica, ¿ya? Y la planta, que prácticamente tenemos que saber su requerimiento hídrico del agua, ¿no? ¿Qué tanto requiere de agua el cultivo? Según su etapa fenológica, si es en frutales, ¿no? Eh, y si son cultivos anuales, ¿no es cierto? Mayormente se va a basar de forma anual, ¿no? O sea, cuántos, cuánto de agua necesita anualmente, ¿no? Entonces, eso se determina a través de los estudios según el requerimiento de la planta. La atmósfera, ¿no? Que tiene que ver con la temperatura, mayormente, ¿no? Con la temperatura, el viento, ¿no? Entre otros factores que también influye bastante en riegos de drenaje. ¿Por qué? Porque, ¿no? Por el mismo temperatura que tenemos, vamos a tener, ¿no? Lo que es el efecto de evapotranspiración. Entonces, cuando la planta transpira más, requiere más agua. Igualmente, si tenemos evaporación del suelo, también hay pérdida de agua. Entonces, todo aquello se tiene que considerar, ¿no? Para hacer un buen diseño. ¿Ya? Eso es. Entonces, raspa está dentro de aquello. También lo que es la hidráulica, ¿no? Para su diseño. Lo que es el riego por escurrimiento superficial. También ya se tiene que estudiar diseño de operación riego por aspersión, ¿no es cierto? ¿No? El diseño, cómo se tiene que operar, ¿no? Lo que es riego por aspersión.
Y lo otro es el fertirriego, ¿no? El fertirriego es, ¿no? Tener una área donde que se puede, ¿no es cierto? Donde que se puede eh, fertilizar de un punto al campo, ¿no? El fertirriego es utilizar los fertilizantes solubles en agua, en- ¿no es cierto? A través del sistema de riego. En este caso, podemos utilizar riego por aspersión o riego por goteo. Muy bien. Y tenemos lo que es ¿no? Lo que es el drenaje agrícola, que también es importantísimo. ¿Ya? Y uso de aguas residuales en la agricultura, que también está dentro de ello. En realidad, pues lo que es la ingeniería de riegos, de drenajes, es una especialización, ¿no? Incluso se hace maestría en este rama. Por eso todo aquello se estudia, ¿no? También vamos a hablar de lo que es el impacto ambiental aplicado al riego, ¿no? Ciertos impactos que se puede ocasionar, ¿no? Por el uso de fertilizantes, lo que es la infiltración, ¿no? De qué manera puede causar un impacto ambiental al aplicar, ¿no? Sistemas de riego tecnificado, ¿no es cierto? Muy bien. Em, Entonces, después tenemos también lo que es la comunicación científica y manejo de base de datos. Ya tenemos comunicación científica y manejo de base de datos, en donde vamos a tener, ¿no? Lo que es la comunicación científica mayormente, pues, va a ser, ¿no? Las, los recoge de datos, las medidas, ¿no? Entonces, con todo aquello, los datos que vamos a tener nuestra base de datos. ¿Y cómo tenemos que manejar? Pues utilizando la estadística, ¿no? Para determinar sus, ¿no? Forma estadística, las subidas, bajadas, la eficiencia de riego, ¿no es cierto? Em, Eso es. Muy bien. Y también vamos a hablar de lo que es la fisiología general, ¿no? De la planta, de saber, de conocer, ¿no? Mm, Eso es. Ya, entonces, en fisiología vegetal tenemos que saber, ¿no? De cómo reacciona la planta a las velocidades del viento, a altas temperaturas, horas frías, cómo es, ¿no? ¿no? Cómo funciona la planta. Entonces, esto también va a ser importantísimo saberlo para aplicar sistemas de riego. Ya, lo que es el SIG en la gestión de agua, ¿no? El SIG es una tecnología bastante avanzada para poder localizar zonas con, ¿no? con recurso hídrico. Entonces, también a través de SIG podemos decir que cierta parte no se está regando eficientemente. O también podemos decir que sí, se está regando como debe ser. ¿Ya? Y otro sería lo que es la hidrología de superficie, ¿no? Lo que es la hidrología subterránea, operación y conservación de sistemas de riego, sensores de remotos en agricultura regadía. Muy bien. Bueno, también tenemos que, o se lleva lo que es economía, administración y legislación de los recursos hídricos, ¿no? Para poder hacer una buena gestión de recurso hídrico. ¿Ya? Formulación y evaluación de proyectos, también lo que es el riego presurizado en espacios verdes y campos deportivos. Ya son los temas que tenemos que tratar si queremos hacer una especialización en lo que es la ingeniería de riegos y drenajes. Muy bien. Y vayamos a lo específico, ¿ya? Muy bien. ¿Ok? Bueno, tenemos sistemas de riego más innovadores, ¿no? El sistema de riego pues consta de una serie de componentes, ¿no? Y algunos
innovadores, aunque no necesariamente el sistema de riego debe constar de todas ellas, ya que, ¿no? El conjunto de componentes pues dependerá de si, ¿no? De si se trata de riego superficial, que es, ¿no? Principalmente en su variante de riego por inundación, o por aspersión, o por goteo, ¿no es cierto? Ya entonces, el asunto de ahorro del agua es mucho más delicado de lo que parece, ¿no? Por eso, pues todo cuando esté en nuestra mano, no va a ser para contribuir a un solo uso responsable de este recurso, que debemos aprovecharlo de forma eficiente, siendo, ¿no? Sostenibles. Los sistemas de riego más innovadores se han dedicado de pleno a la tarea y no solo a hacernos las cosas más fáciles para cuidar nuestros cultivos y plantaciones. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Como sistema de riego innovadores, no, lo que es el riego por eh, aspersión y goteo más que todo, ¿no? Que son tecnologías que se está aplicando bastante hoy en día, ¿ya? Específicamente lo que es el riego por goteo. Ya, bueno, también tenemos como innovación lo que son los programadores de riego. Entonces, los programadores de riego son equipos de gestión que nos permiten optimizar el momento y el área de riego en nuestros cultivos, permitiendo un mayor ahorro de agua y mejorando nuestra comodidad. Asimismo, podemos automatizar, ¿no? La frecuencia y la duración del riego. ¿Ya? Entonces, es importantísimo o es una tecnología buenísimo, ¿no? Lo que son los programadores de riego, ¿no? En cuanto al tipo de programadores de riego, existen, ¿no? Los programadores de riego analógicos y los digitales, ¿ya? Entonces, los analógicos tienen un manejo más sencillo y son más económicos. Y los digitales suelen tener más funciones, pero también su costo es un poco diferenciado a lo que es analógico. Ya, entonces ahí tenemos dos alternativas de programadores de riego que podemos aplicarlo en nuestro sistema de riego. Y por último, pues cabe destacar que existen programadores de dos o más vías que nos permiten diseñar distintos programas de riego para distintas áreas, lo que resulta perfecto para grandes cultivos o zonas con diferentes necesidades de agua, ¿ya? Y también tenemos riego solar, ¿no? Que es poco conocido por ahí. Ya, entonces, pues el riego solar, o también conocido como condensompresor, ya es una infraestructura con dos botellas de plástico, ¿no? O sea, parece algo nuevo, pero en realidad que sí, ya se viene aplicando, ¿no? En muchos lugares. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a tener, ¿no? La infraestructura, dos botellas plásticas, una adentro, ¿no? De la otra. Obviamente, pues, de diferentes tamaños, ¿no? Que esta, no es, pues, que, ¿no? Esta infraestructura está basada en la evaporación y condensación, ¿no? En el interior se produce el efecto de invernadero, ¿no es cierto? Al incidir la energía solar. ¿Y qué va a pasar, no? Y va a producir dicha evaporación. No se va a evaporar el agua, después va de vuelta en forma de gotas, cae al suelo y mantiene húmedo al suelo, ¿no? Y cuando el aire del interior se satura de humedad, pues el agua se condensa, ¿no? En las paredes de las botellas y en forma de gotas se caen por gravedad al suelo. En el interior de este sistema de riego se produce un ciclo de agua a pequeña escala, ¿no? Aportando agua al suelo de forma continua. Así es, pero esto funciona mayormente en lugares, ¿no? Con una alta temperatura, ¿no? O también es, bueno, nos va a funcionar muy bien, ¿no? Siempre en cuando tengamos sol, ¿no? Por eso su nombre mismo dice riego solar, ¿no? Y este sistema de riego es muy sencillo de fabricar, resulta innovador en el regadío.
¿no? Ya que permite un mayor ahorro, lo que llega a reducir 10 veces la cantidad de agua que se utiliza en los sistemas de riego convencionales. ¿Ya? Así es. Continuamos. Muy bien, tenemos sistema de riego por aspersión. ¿Ya? Los sistemas de riego por aspersión recogen el agua desde un pozo o incluso directamente de un riego o embalse, ¿no? Y el ahorro de agua es mayor que el de otros sistemas, ¿no? Y se puede usar en terrenos de colinas y ofrece pues una cobertura total que distribuye el agua de forma muy suave. Y podemos distinguir los siguientes sistemas. Ya ahí tenemos sistemas convencionales. Primero, ¿no? Sistemas de riego desarrollados, ¿no? Y sistemas de riego por aspersión que se dividen en sistemas fijos, sistemas semifijos, sistemas automecanizados. Y vayamos por sistemas fijos, ¿no? Que se colocan los aspersores en el marco establecido, ¿no? Y el sistema de tuberías no puede ser enterrado o bien superficial, quedando como parte saliente, ¿no? Con la altura adecuada en vástago donde irá incorporado el aspersor. Ya, eso es sistemas fijos. Y también tenemos sistemas semifijos, que son esencialmente sistemas que se van desplazando de una zona a otra de forma manual o mecanizada mediante desmontaje rápido del sistema. ¿Ya? Y sistemas automecanizados son sistemas, pues, automotrices que llevan instalados motores eléctricas, ¿no? O sistemas hidráulicos que permiten su movimiento a lo largo de la superficie de riego. Y dentro de estos sistemas se encuentran los sistemas pivotantes de riego, los sistemas de desplazamiento lateral. No tenemos, ¿no? Carros de riego, por ejemplo, y otras maquinarias regadoras. Eso es un sistema, ¿no? Sistemas de auto mecanizados, ¿no? Dentro de lo que es sistema de riego por aspersión. Ya eso es de forma innovadora, ¿no? Muy bien. Y tenemos lo que es el sistema de riego por microaspersión, ¿no? Que, pues, el sistema de riego por microaspersión es un variante del riego por aspersión, ¿no? Que tiene un alcance menor y distribuye gotitas más pequeñas, ¿no? Permitiendo un mayor ahorro de agua, y por estas características, pues se trata de uno de los mejores sistemas de riego para cultivos hortícolas, flores, invernaderos o viveros, ¿no? Y pues en estos cultivos se utiliza bastante, ¿no? En cultivos hortícolas, en cultivos de flores, ¿no? En invernaderos o viveros, ahí se utiliza bastante, ¿no? Este sistema de riego por microaspersión. Y también tenemos sistema de riego por goteo, ¿no? Y el sistema de riego por goteo ¿no? Se suele utilizar en zonas áridas porque permite una mejor utilización y ahorro, ¿no? Del agua como de los abonos, ¿ya? Y el agua mediante el sistema, ¿no? Se va infiltrando hacia las raíces de las plantas por medio de una red de goteros. Y se considera la innovación en el regadío más importante, ¿no? Que en el sector de la agricultura desde que se inventaron los aspersores, ¿no? En el año de 1930. Muy bien. Tenemos lo que es el drenaje subterráneo en terrenos agrícolas. ¿Ya? Y el objetivo del drenaje subterráneo, pues, es bajar la profundidad del nivel freático, ¿no? Que es la capa superior de un acuífero, ¿no? Y se suele usar en campos agrícolas que son demasiado húmedos o cuyos niveles de agua subterráneas son demasiado elevados para que puedan realizarse cultivos. Y tenemos sistemas de riego multicompuestas o multicompuertas, ¿no? Disculpen. Entonces, y el sistema de riego de multicompuertas, pues conduce el agua, ¿no? Y distribuye sobre la tierra, ayudando a economizar
el consumo de este recurso, que es el agua. De todos los sistemas de riego mencionados, este es el menos conocido y también el menos utilizado. ¿Ya? Entonces son sistemas de innovación, eh, ¿no? que tenemos. Y hablemos también de lo que es el airdrop, ¿no? Que es un sistema de riego muy innovador, ¿no? Basado en la condensación del agua, ¿no? Canalizando el aire a través de una turbina hacia un depósito de agua, ¿no? Que se encuentra en el subsuelo. Y en el trayecto el aire se enfría y se condensa antes de llegar al depósito, ¿ya? Y una vez que esté el agua, no se bombea al sistema de riego por goteo, proporcionándole agua a la planta, ¿no? Ese trata de de una innovación en el regadío, ya que suelen incorporar tanto materiales naturales como hechos por el hombre. Y universalmente se basa además de las plantas en las, ¿no? pérgolas, lo que son espacios entre jardines que pueden enlazar pabellones y hacer marquesinas en las puertas de los edificios, ¿no? Y en terrazas o piscinas. Así es. ¿Ok? Ujú. Y tenemos sistemas de riego modernos, ya que son objetivos, ¿no? Y aumento de la eficiencia, ¿ya? Entonces, pues el uso ineficaz del agua, ¿no? Es decir, el riego excesivo, no solamente desperdicia el recurso que podría servir para otros usos y ayudar a evitar los impactos ambientales, ¿no? O aguas bajo, ¿no? Aguas abajo, sino que también causa el deterioro mediante saturación, salinización, lixiviación y reduce la productividad de los cultivos. Así es, eso es lo que causa, ¿no? El uso de ineficaz del agua. ¿Ya? Y la optimización del uso del agua, por lo tanto, debe ser de preocupación principal, ¿no? De todo sistema de riego, ¿ya? Y hay grandes áreas de tierra abajo, ¿no? Riego que han dejado de producir debido al deterioro del suelo, ¿ya? Y puede ser conveniente y, por supuesto, beneficioso, ¿no? Para el medio ambiente, ¿no? Invertir en la restauración de estas tierras antes de aumentar el área de bajo riego, ¿ya? Y ahí tenemos ya los métodos de riego de forma más detallada de lo que hemos mencionado ya algunas. Ya entonces, la clasificación más común de los métodos de riego se establece pues de acuerdo en la forma como el agua es esparcida y distribuida sobre el suelo en los cultivos, ¿no? Dependiendo de las características topográficas del suelo, ¿no? Y los tipos de cultivo, y la disponibilidad de recurso hídrico y los costos y la posibilidad de acceder a tecnologías con altos requerimientos de inversión, entre otros factores. ¿Ya? Ya, ahí tenemos métodos superficiales, ¿no? Pues el riego por superficie, pues desde una reguera ubicada en la cabecera de la parcela, ¿no? Y suministra un caudal que excede la capacidad de infiltración del área de la parcela, ¿no? De manera que el sobrante superficial resultante para cada posición de avance del frente de agua permita llegar al final, ¿no? Y completar el proceso de mojado, ¿no? De nuestra parcela, ¿no? Y luego se continúa la aplicación del agua en su justo tiempo, ¿no? Y se logra, pues, reponer el déficit de humedad en la zona radical, ¿no? En la parte raíz de las plantas. Ya, entonces, pues, esta movilidad de riego, el agua, pues, penetra desde la superficie, se repone, ¿no? A intervalos de tiempo, ¿no? Generalmente varios días. Y toda vez, ¿no? Que la lámina de agua consumida alcanza un aspersor adecuado para ¿no? Para su uso eficiente, ¿no? Para un manejo adecuado. De esta manera, pues el agua penetra en el suelo
a medida que escurre sobre el terreno. ¿Ok? Y aquí tenemos en forma no resumida lo que son los métodos de riego por superficie. ¿Ya? Bueno, los riegos por superficie vamos a tener lo que es por suelo a nivel y suelo con declive, ¿no? Cubrimiento total, que es la inundación a manta en canteros planos y inundación tablas de contomo. Cubrimiento parcial, ¿no? Es el arcoques, que son pozos, es surcos a nivel. Cubrimiento total es por escurrimiento en canteros, ¿no? Con el PVC o PVT. ¿Ya? Y después tenemos lo que es el desbordamiento con, ¿no? Con lo que son con puentes naturales, lo que es libre o ramas de contorno. El cubrimiento parcial por surcos con pendiente. Muy bien, ok. Y veamos los métodos por surcos, ya que pues esta modalidad, ¿no? Va a tener el perímetro mojado que es generalmente inferior al espacio que existe entre los surcos. Y por lo tanto, el área neta de infiltración es inferior al producto del espacio por la longitud del surco. Ya el relieve, la penetración del terreno entran en consideración para diferenciar las variantes que se presentan, tanto en riego por surco como en riego por inundación. En terrenos de relieve plano o de pendiente uniforme, pues se trazan surcos rectos, mientras que en terrenos ondulados, los surcos deben seguir un recorrido que se aproxima a las curvas de nivel, ¿no? Surcos en contorno o surcos en curvas de nivel. ¿Ok? Muy bien. Ahí tenemos el riego por surco, ¿no? En forma de figura, ¿no? Para poder entender mejor. ¿Ya? Ahí tenemos, ¿no? Surcos con agua y los canteros. ¿Ya? Muy bien. Método por inundación, que también es llamado por desborde o anegamiento, ¿no? Que consiste en dejar escurrir el agua desde canales, ¿no es cierto? Y los cuales son trazados por los sectores más altos de los potreros. Y el riego por inundación, pues el suelo se humedece al tiempo que el agua cubre la superficie ¿no? en una delgada lámina. Dicha inundación no puede ser natural cuando se aprovecha la elevación del nivel de los ríos. Así es. El riego por inundación, pues, va a tener la separación entre camellones en mucho mayor, ¿no? que el ancho de los mismos. Pues de esta manera quedando una faja de terreno de ancho considerable, por lo cual el agua penetra verticalmente por ¿no? por el efecto conjunto, lo que es la gravitación, ¿no? gravitacional y de ajuste capilar. Muy bien, y aquí tenemos la inundación controlada como método de riego y mayormente aplicado en cultivos de arroz. ¿Ya? Muy bien, y tenemos riego por melgas rectangulares. ¿No? En este método el terreno se divide en franjas rectangulares estrechas llamadas fajas o melgas, ¿no? Que son separadas unas de otras mediante, ¿no? Caballones dispuestos longitudinalmente, ¿no? Y suelen realizarse acequias de abastecimiento en el exterior superior de las fajas y canales de desagüe en el extremo inferior. Pues ¿no? El agua, ¿no? En este sistema el agua discurre a lo largo de las fajas formando una lámina delgada, ¿no? Que se va infiltrando poco a poco al tiempo que va avanzando. Y el ancho de estas fajas varía según pendiente entre 5 y 20 metros y la longitud entre, ¿no? Que es de 100 a 200 metros. ¿Ya? Y el agua pues fluye en las mismas, ¿no? Cubriendo íntegramente el área con una delgada lámina de agua, entre 5 y 10 centímetros. ¿Ya? ¿Ok? Eh,
Y veamos lo que es el riego por tablares o canteros. Ahí tenemos. ¿No? En este sistema de riego, pues el terreno se divide en compartimientos cerrados, ¿no? Por medio de diques o caballones de unos 50 centímetros, ¿no? Que va a ser de altura, ¿no es cierto? Y estos canteros o tablares son de forma cuadrada o de forma rectangular, ¿ya? Y dentro de ellos pues se vierte un volumen de agua que queda estancada y se va infiltrando en el suelo. En los caudales empleados, al igual que en el riego por fajas, ha de ser elevado, aunque su magnitud dependerá de las dimensiones del tablar ¿no? y el riesgo de erosión. Ya eso va a ser, ¿no? Entonces, de suma importancia, ¿no? De considerarlo para su prácticamente, pues, ¿no es cierto?, para emplearlo de forma más eficiente. ¿Ok? Y tenemos los elementos de un sistema de riego por superficie, ¿no? Bueno, ahí tenemos lo que es la distribución de agua, ¿no? Pues el sistema de distribución, ¿no? Está compuesto por un conjunto de obras, ¿no? Instalaciones que transportan el agua desde el punto de captación hasta la cabecera de los canteros o unidades de riego por superficie, eh, ¿no? Y de un sistema de elevación, ¿no es cierto? Y evacuación del exceso de agua, de escorrentía y de percolación de los campos de cultivo. ¿Ya? Muy bien. Y tenemos el sistema de distribución en riego por superficie que consta de los siguientes elementos. ¿No? Consta de lo que es la captación, red principal o de conducción, red de distribución, red de terciaria, red avinamiento y drenaje. Y ahí veamos primero lo que es la captación, ¿no? Es la parte donde, ¿no? Donde puede ser desde un embalse a su de lo que es la derivación desde un río o un pozo para agua subterránea. Ya una captación, el punto. Es un elemento, ¿no? Después tenemos el elemento de red principal o de conducción, la cual transporta el agua desde el punto de captación hasta el inicio de la zona regable, ¿no es cierto? Y después tenemos red de distribución, ¿ya? Que se encarga de distribuir el agua a cada uno de los campos de riego por superficie, ¿ok? Y tenemos red terciaria, ¿no? En donde en el entorno de las parcelas de riego son los ramales de último orden de la red de distribución y conducen el agua hasta la cabecera del cantero o unidad de riego. ¿Ya? Así es. Y tenemos el elemento de red de avenamiento y drenaje, pues el cual cumple el objetivo de evacuar el agua, ¿no? El agua sobrante de los campos del cultivo y conducirla hasta red de drenaje natural de forma que el exceso de humedad no perjudique el desarrollo del cultivo. ¿Ya? Entonces, son los elementos de riego por superficie. Ya, aquí tenemos entonces esquema de una red de distribución típica en un riego por superficie. ¿Ya? Eh, Muy bien, tenemos lo que es toma de agua, que es la captación. También tenemos en esta parte lo que es el transporte o conducción, ¿no es cierto? Que es la red, red principal, ¿no es cierto? Después tenemos canal principal, ¿cierto? Y ¿no? Lo que son los arquetas de distribución, ¿ya? Estas. Eh, Luego tendríamos lo que es red de distribución primaria, ¿ya? En este caso también tenemos red de distribución secundaria, ¿no? Canal secundario. Eh, y después de ello viene lo que son los acequias, ¿no? Que va a ir en las acequias lo que es red de distribución terciaria, ¿ya? Eso es, ¿ya? Y son, ¿no? Tomas para acequias, ¿cierto? Muy bien.
¿Ya? Y tenemos el esquema entonces. Ok, y veamos sistema de aforo. ¿Ya? Y este tipo de elementos, ya este tipo de elementos es de gran importancia ya que permiten el control exacto del caudal de agua, ¿no? Que hay, ¿no? Que tenemos que aplicar, ¿no? En el cantero de riego. Y además, pues favorecen la tarificación del agua en función del volumen de agua consumido y no en función de la superficie regada. Y existen diversos dispositivos que permiten el aforo. Y entre ellos podemos destacar los vertederos, ¿no? A lo que son los aforaderos tipo parcial y lo que es el RBC, ¿no? Y lo que son los aforadores modulares del estrechamiento largo, ¿ya? Entonces, aquí visualizamos, ¿no? La figura A, lo que son los vertederos. En la figura B, ¿no? Lo que son los de forma rectangular, en la B, triangular, ¿no? Bueno, ya son los siguientes, ¿no? Son los vertederos de diferentes tipos, ¿no? Rectangular, triangular y lo que es el trapezial. ¿Ya? Y tenemos sistema de aplicación, ¿no? Pues para que se produzca un buen reparto de los caudales aplicados a los canteros o surcos, es decir, ¿no? Para que exista una buena modulación, se pueden utilizar los siguientes métodos, lo que son los sifoncillos, ¿no? Pues donde que el agua se modula mediante unas mangueras en las que se orina, ¿no? Un sifón a través del cual el agua pasa al cantero sobre el lomo del surco y se mantiene en constante el nivel del agua en la sequía del servicio. Y tenemos los caños, ¿no? Que son pequeñas tuberías que atraviesan ¿no? En los del surco, ¿ya? Y también las compuertas, ¿no? Compuertas en acequias revestidas. Suelen existir una serie de compuertas en la hijuela para mantener el nivel del agua y unas compuertas laterales que dan servicio a las canteras. ¿Ya? Y también vamos a tener válvulas de, ¿no? Válvula de alfalfa, ¿no? Que son tubería que asoma al exterior de la capacidad regular y el caudal a verter en la ayuda de una válvula manual. Las tuberías compuertas, ¿no? Que en el caso de que la distribución del agua sea mediante tuberías a bajo presión o exista un desnivel entre la toma de la red de distribución. Y este método constituye una forma ideal de modular el caudal en surcos, ¿no? Y se existe una carga de agua uniforme en la hijuela, ¿ya? Y mangueras de polietileno ¿no? Con orificios y con una función similar a la tubería con puertillas. No suele ser método menos eficaz, aunque más barato, ¿ya? Así es. Seguimos. Y tenemos lo que es el método por aspersión, ¿ya? Y este método de riego implica pues la aplicación del recurso hídrico en forma de lluvia, más o menos intensa ¿no? Y uniforme sobre la parcela con el objetivo de que el agua se infiltre en el mismo punto donde cae, ¿no? Al igual que en el método por superficie, ¿no? Y en el de aspersión, pues el agua penetra desde la superficie y se repone a intervalos de tiempo. Sin embargo, pues esta modalidad, el agua se aplica asperjada, o sea, fraccionando el caudal, ¿no? En innumerables pequeñas gotas de agua que penetran el suelo al tiempo que se aplica. ¿Ya? Muy bien, tenemos sistemas portátiles, ¿no? Que se caracterizan, ¿no? Porque las tuberías y la unidad de bombeo se pueden mover dentro de la área a regar. Es decir, todos los componentes se transportan de un sitio a otro. Los comunes son los siguientes. Ya, obviamente en lo que es de aspersión, ¿no? Tenemos los sistemas portátiles que se transportan, o sea, podemos trasladar, podemos mover de un lugar a otro lugar. Ya, entonces, por ejemplo, tenemos
los cañones, ¿no? Son grandes aspersores, ¿no? Eh, de construcción robusta, ¿no? Para soportar el caudal y la presión. Y funcionan de forma sectorial, abarcando ¿no? de 200 a 220 grados, que pueden ser, ¿no? de brazo oscilante, ¿no? Y que tardan de 2 a 5 minutos por revolución. ¿Ya? Y regresan rápidamente a su posición inicial. Y algunos pues giran ¿no? a igual velocidad en ambos sentidos, utilizando dos brazos alternativos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los cañones. También de turbina, ¿no? Que también pues giran a igual velocidad en ambos sentidos. Y el chorro principal, ¿no? Uno secundario. Pues inciden en una pequeña turbina que transmite su giro al aspersor por medio de un mecanismo, ¿no? de remallera y piñón. Y la versatilidad del giro se produce porque se hace oscilar la turbina, ¿no? Y el chorro incide imaginando el giro en sentido contrario. Y se emplean cada vez menos. ¿Ya? Ok. Y tenemos sistemas semiportátiles, ¿no? Que se caracterizan porque las tuberías laterales son móviles y portátiles, mientras que la unidad de bombeo ¿no? permanece en un sitio determinado de las tuberías principales y secundarias de conducción, ¿no? Que pueden ser móviles o no. Eh, Luego tenemos lo que es el pivote central, que recibe, ¿no? su nombre por su movimiento circular alrededor de un punto central sobre el que pivota, ¿no? Y es uno de los sistemas más eficientes, ¿no? Para regar y para inyectar fertilizantes líquidos de su capacidad para regar tanto en terrenos ondulados como llanos. Lo convierten al pivote central en el sistema más significativo en la agricultura, ¿no? Desde la invención del tractor, ¿ya? Muy bien. Y aquí tenemos componentes ¿no? del sistema de un riego, ya, sistema de riego por aspersión. Ya, aquí tenemos entonces sistema de riego por aspersión que se compone de las siguientes partes. Ya vamos a tener fuente de energía, ¿no es cierto? Esto funciona con fuente de energía. ¿No? También vamos a contar con tuberías, accesorios, elevadores y aspersores. Aquí tenemos ¿no? las partes. Bueno, se va a utilizar tuberías, ¿no? para la succión, ¿no? O bocatoma. Obviamente tenemos que contar con fuente de agua, ¿no? Puede ser de río, lago, laguna, ¿no? Y contar con una bomba cebante, ¿no? O motobomba. Y esta igual va a estar conectada a unas tuberías para su distribución, la cual lo que va a conducir desde bomba de cebanta hasta la válvula, ¿no? Hasta la primera válvula va a ser línea principal, ¿no? Después de la válvula, pues se distribuye a los laterales, ¿no? En donde se va a tener también tubo elevador para el aspersor. Y ahí tenemos el aspersor. De esta manera, podemos instalar la cantidad necesaria de aspersores según el área, según el rendimiento de la bomba, se van. ¿Ya? Así es. Y entonces aquí tenemos para poder determinar la longitud mínima del elevador según el caudal, ¿no? Y se aplica de la siguiente tabla. Caudal por litros por segundo, ¿ya? Entonces tenemos, por ejemplo, la altura mínima elevador de metros. Por ejemplo, menor de 0,63 litros por segundo, el elevador tiene que ser 0,15, o sea, solamente de 15 centímetros. ¿Ya? Y también tenemos o sea, para menores, ¿no? Después tenemos de 0,63 a 1,57, ¿no? litros por segundo. Altura del elevador es de 0,23 centímetros, ¿no? Que es en metros. ¿Ya? Bien. Y tenemos 1,57 a 3,15 litros por segundo, que sería, ¿no? De 0,31,
metros, que es, ¿no? Si es en centímetros, solamente 31 centímetros. Y también tenemos de 3,15 a 7,60 litros por segundo, ¿no? De 46 centímetros. Y mayor a de 7,60 litros por segundo, ya es de 0,90, ¿no? 92 metros. ¿Ya? Entonces, eso tenemos que considerarlo, ¿no? Para el elevador, ¿no? Para la longitud del elevador. ¿Ok? Y tenemos lo que es el método por riego, ¿no? El método por riego es uno de los más novedosos métodos de aplicación de agua, ¿no? Y este método es bastante eficiente de distribución del recurso hídrico, ya que su aplicación no se realiza racionalmente dependiendo de las necesidades del cultivo, ¿ya? Sin embargo, pues su utilización depende de las inversiones en tecnología que permiten determinar la frecuencia y cantidad de agua que se debe de aplicar en forma gradual. ¿Ok? Y tenemos la utilización de este método y tiene las siguientes ventajas, ¿no? Pues vamos a tener economía de agua dada la elevada eficiencia de aplicación, mejor control de la cantidad de agua aplicada, mayores rendimientos y mejor calidad de las cosechas, ahorro de mano de obra, menor infestación de las malezas, posibilidad de utilizar aguas que contienen sales y posibilidad de aplicar fertilizantes con el agua de riego. ¿Ya? Muy bien. Ok, y tenemos ahí los métodos subsuperficiales. Entonces, el riego por goteo es un subsuperficial, es un método cada vez más utilizado, ¿no? En la agricultura y paisajismo, debido a sus múltiples ventajas, ¿no? Entre ellas, ¿no? Y el ahorro de agua por la reducción de la evaporación. ¿Ya? Y tenemos ahí los criterios de selección. Pues tenemos los criterios de selección de métodos de riego, ¿ya? Para lo cual tenemos que considerar los cultivos, topografía, suelo, disponibilidad de agua y costos. Ya eso es lo que tenemos que tener como criterio, qué tipo de sistema queremos elegir, ¿no? Para hacer toma de decisiones. Ya entonces ahí tenemos el área, el tipo de suelo, tipo de cultivo, marco de plantación, caudal total disponible, distancia de fuente de agua a la parcela, que también tenemos que considerar, ¿no? Topografía del predio, calidad de agua de riego, disponibilidad de energía eléctrica, horas que se puede regar cada día, evapotranspiración potencial máxima diaria, ¿ya? Y también otro punto importantísimo es cuánto, ¿no? Cuánto regar, la cantidad de agua. Pues para saber cuánta agua aplicar al suelo, es necesario conocer el volumen del agua expresado en la lámina en el suelo que puede almacenar entre los puntos de capacidad de campo, ¿no? El momento en que el suelo está totalmente saturado de agua. Eso va a ser la capacidad de campo. Y el punto de marchitez permanente, ¿ya? Momento en el que la raíz no puede extraer agua, ¿ya? Así es. Muy bien. Entonces, no, porque, bueno, entonces es recomendable que esta última situación no se presente, ¿no? Lo que es la punto de marchitez permanente, ¿no es cierto? Ya eso no lo queremos. Lo que sí queremos es que, ¿no? El suelo tiene que almacenar ¿no? En los puntos de capacidad de campo, ¿no? En un momento en que el suelo está saturado de agua, ¿no es cierto? A la capacidad del campo, obviamente. Y como es obvio, pues suponer la cantidad de agua que se aplica debe ser una fracción de volumen total, ¿no? Que puede almacenar el suelo. Y en otras palabras, el manejo de riego debe ser tal que solamente se deje consumir por la planta la mitad, que es el 50% del total.
¿ya? Del 100% que es disponible, no solamente el 50%. Y esta cantidad se llama agua fácilmente disponible, ¿ya? Y lo otro es cuando regar, ¿no? Y entonces, el riego pues se debe aplicar cuando la humedad del suelo ha descendido al nivel límite de agua fácilmente aprovechable. Y esta pérdida de humedad se debe al consumo hecho por la planta por evapotranspiración. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es, ¿no? Un balance hídrico de sistema de suelo, planta, atmósfera, en el cual los déficits, ¿no es cierto?, de agua son los requerimientos de riego, en los cuales deben ser almacenados en el suelo a la profundidad determinada por las raíces del cultivo. Y existen pues en el mercado ingeniosos dispositivos para determinar la humedad del suelo en el campo, ¿no? Que son los sensores, ¿no? Que basan su funcionamiento en la medición de algunas propiedades de agua, como son la conductividad eléctrica, resonancia electromagnética, atenuación de neutrones y tensión del agua del suelo. Entonces, pues cuando hablamos, ¿no?, de estos dispositivos, por ejemplo, vamos a tener lo que es el pHímetro, ¿no?, que trae también la medición de pH como lo que es la conductividad eléctrica. Y también vamos a tener sensores de temperatura, ¿no?, para medir la temperatura del suelo y la humedad, también sensores de humedad, que estos dispositivos nos va a ayudar bastante a tener, ¿no?, un control y monitoreo eficiente para hacer un riego eficiente en nuestros cultivos. Ya entonces de esta manera, pues terminamos con el curso. ¿Ya? Y ahora sí, si habría dudas, preguntas, adelante, ¿no? Pueden escribir al chat o bien pueden activar su micrófono para poder, ¿no es cierto?, para poder responder sus dudas. Adelante. Muy bien, no habiendo preguntas, vamos a darle por finalizado el curso, ¿no? Las personas que van a solicitar la certificación, materiales de estudio, las clases grabadas del curso, pues hay que comunicarse a los siguientes números que aparece en la pantalla. Muchas gracias y nos vemos en un próximo sistema educativo. Que tengan muy buenas noches.